Hola chicos, buenas noches. Disculpen la hora, pero creo que su examen es ya pronto y por eso queríamos recuperar la sesión. Y bueno, nada, vamos a empezar ya. Sé que vienen de otra clase, pero voy a tratar de hacerlo súper rápido y sencillo para que ustedes lo puedan entender. Más bien les hice unos esquemas. No se olviden que las clases o bueno, los PPTs o los PDFs que yo normalmente les doy está en el grupo de Teams, en la parte de archivos, ahí lo pueden encontrar todos los PDFs, ¿no? Para que ustedes también pueden guiarse de ello. Entonces, sin más que decir, en su parcial bueno, va a tocar también parte de semiología respiratoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de semiología respiratoria, sí o sí vamos a tener que empezar hablando de los cuatro pasos importantísimos que hacemos en semio, ¿cierto? Recordarán que es inspección, palpación, percusión y escutación, nunca deben olvidar esto, y que va a variar de acuerdo al órgano que estemos examinando o la parte del cuerpo que nosotros estemos examinando, ¿no? Entonces, paréntesis, si tienen alguna duda a lo largo de la sesión, si quieren repasar algo más o repito algo más o lo que sea, me avisan. También es importante que hayan llenado el pretest que les envié al inicio. Espero lo estén rellenando, lo hayan rellenado ya. Eh, y nada, que prendan sus cámaras también, por favor. Si desean, si pueden. Entiendo que también es noche. Pero bueno, entonces, ya. Como les estaba diciendo, en cuanto al aparato respiratorio, nosotros vamos a basarnos en lo típico, ¿no? Vamos a inspeccionar, es decir, primero tú vas a ver con tus ojitos, vas a buscar o vas a tener que distinguir algunos aspectos muy importantes, específicamente, por ejemplo, ¿de qué? De la piel. Tú al momento de que entra tu paciente vas a estar viendo quizá el tipo de coloración que tenga, si por A o B tiene alguna tumoración que estás observando, que se está delimitando en alguna parte del tórax, los lipomas, que son un acúmulo de grasa que ya es esto en el tejido celular subcutáneo. Los músculos, si por AB existe una hipotrofia, es decir, que hay una disminución bastante marcada que normalmente se ve en una desnutrición, donde puedes visualizar ya las parrillas costales, muy frecuente en pacientes que tienen tuberculosis y todo ello, o sea, todo va a ir relacionado a lo que tú mires a tu paciente ni bien ingrese. Muy bien, luego vamos a tocar la palpación, la percusión, porque no, inspección ya tocaron con Yomira, pero sí me gustaría hacerles recordar un poco de inspección y bueno, ocultación también lo van a tocar después o ya lo han tocado. Entonces, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre estas dos partes, la palpación y la percusión, que son cosas muy importantes que ustedes deben saber para la práctica clínica y también para su examen. Entonces, bueno, hablando de la percusión, vamos a hablar de constitución, contenido aéreo y la tensión. Principalmente, ustedes recuerdan la anatomía del tórax y se acuerdan o deben recordar que hay una región anterior, una región posterior, obviamente que es en la espalda del paciente, región posterior, ay, y la región lateral, ¿no? Que está por acá, por acá. Entonces, toda esa parte tú debes examinar también la parte de los vértices pulmonares, que está por acá, que es muy importante que ustedes empiecen a revisarlo. Ahora vamos a hablar específicamente de la inspección. Esto para recordar un poco lo que ya vieron y sí me parece importante al menos para que ustedes puedan rescatar un poquito para su examen. Uno de ellos es la inspección, ¿no? Estado de nutrición es lo primero que se ve en un paciente. Ustedes acá en su historia clínica van a tener que eh, distinguir, ¿no? Normalmente van a encontrar siglas en las historias clínicas y es donde se describe, por ejemplo, regular estado de nutrición, que es lo que REN. También pueden poner regular estado de hidratación, ¿no? Con H. Y regular estado general, que también podrían ponerlo, ¿no? Normalmente le ponen regular acá adelante, las R's adelante significan regular, porque, bueno, si es una historia clínica de emergencia, ¿no? No, pacientes que vienen de emergencia no vienen bien, por eso ponen regular. Pero ustedes pueden poner también
la parte adecuado para un adecuado estado nutricional o un buen estado nutricional con B, buen estado nutricional, ¿no? Que son como que las siglas que se utiliza bastante en la historia clínica que también deben describirlo. ¿No? ¿Cómo ves si el paciente está desnutrido o no? Pues existen fórmulas a través del IMS que tú puedes distinguirlo. Pero eso no viene al caso ahorita porque en realidad solamente que reconozcan esto está bien. Y supongo que ya les habrán explicado. Importante que veas la coloración de la piel del paciente. Si por A viene con un aspecto cianótico en la mucosa labial, en las manos, de manera periférica, ¿cómo se llamaría la cianosis periférica? Escuchan. Entiendo que están cansados. Acrocianosis. Cuando la cianosis es de manera periférica, nosotros llamamos acrocianosis. Bueno, si es central, cianosis tal cual. Entonces, respiración con labios fruncidos, el aleteo nasal, que es típico para que tú puedas distinguir los signos de dificultad respiratoria que, bueno, es muy probable que quizás les puedan preguntar, ¿no? Les pongan un caso clínico, paciente con que viene a emergencia con signos de dificultad respiratoria. Mencióneme algún signo de dificultad entre las alternativas o mencione alguno o marque alguno, algún tipo de dificultad o algún signo de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces ustedes tienen que marcar en este caso aleteo nasal, los tirajes intercostales específicamente o tiraje tal cual, tiraje retrosternal o lo que sea, pero es tiraje. Aleteo nasal quiere decir que esta parte de las fosas nasales van a empezar a abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Cuando ustedes están cansados, obviamente van a respirar más rápido, entonces ahí van a ver el aleteo nasal. Utilización de musculatura accesoria que normalmente los pacientes hacen para que se pueda compensar la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, tú y yo ustedes y yo estamos respirando normal, no necesitamos que la musculatura funcione de una manera muy profusa o más lenta. Entonces, si ustedes ven que la musculatura es muy pronunciada, o sea, se tiene que forzarse demasiado para poder hacer una respiración, eso también sería un signo de dificultad respiratoria. Una paradoja costal que en realidad lo van a ver muy poquito. La cuestión es que ustedes sepan signos de dificultad respiratoria, que son esos cuatro y son muy importantes que lo vean y que yo creo que ya lo han visto. Muy importante que describan la facies, porque normalmente la facies, como viene a tu paciente, va a ser una facie de tipo abotagada, que es el famoso bronquial crónico, que es la fotagada de tipo azul. También tienes el que son de tipo rosado, que ya lo vamos a ver en neumo específicamente, creo que lo van a ver con Yamira, pero principal que describan la fase, cómo está, fase dolorosa, abotagada, como que cansado, todo ello, ¿ya? En cuanto de cúbito lateral, no se olviden que deben inspeccionar o ver si por A o B existe un derrame pleural o una contractura lateral, ¿no? Es importante que describan dedos en palillos de tambor porque le- es muy característico que tus pacientes con una dificultad respiratoria, específicamente, no sé, un EPOC, venga con características de palillos de tambor. ¿Qué quiere decir esto? Tus dedos en la parte más distal, la parte más distal de las falanges empiezan a crecer de una forma diferente, ¿no? Como un tamborcito, como los palillos del tambor, por eso se dice así. El síndrome Kluger-Najar, que, bueno, Kluger-Berger y eritema nodoso. En sí, todo esto ya lo han visto con mira, pero solamente quería que recuerden que al menos todo eso deberíamos describirlo y importantísimo que recuerden en qué parte son las funciones vitales, ¿no? Hiperemia, el signo de Cheyne-Stokes, que normalmente siempre van a preguntar, es súper preguntable, quizá les pueda ayudar. El BIOT también, periodos más rápidos. Recuerden que esto, Cheyne-Stokes es como una respiración súper rápida, te dejas sin respirar y rápido o vuelves otra vez, ¿no? Una respiración rápida, profusa, apnea, respiración rápida y profusa, ¿no? Apnea es que no hay respiración. A de sin, apnea, respiración, ¿ya? Taquipnea, bueno, ustedes ya saben, alto y bradipnea bajo.
Muy bien, y ahora lo que en realidad me tocaría hablar a mí, ¿no? ¿Qué es palpación? Cuando nosotros hablamos de palpación, normalmente lo vamos a dividir en cuatro aspectos súper importantes. General de partes blandas y de la caja torácica, que más que nada en el argente se refiere a la alteración de la sensibilidad. Es decir, cómo yo puedo encontrar a mi paciente. Y acá hay una cosa muy importantísima, ¿no? Describan el dolor. O sea, si tú al momento de tocar a tu paciente le duele en en un lugar en específico, describan el tipo de dolor que tenga. Entonces, ahí en alteraciones de sensibilidad, sí o sí vamos a tener que describir el dolor de tipo torácico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El frenito o roce pleural. Recuerden que este frenito o roce pleural, que normalmente se describe en partes blandas y de caja torácica, es uno porque ustedes sabrán que aquí en el pulmón vamos a tener un líquido, ¿verdad? El líquido pleural. El derrame pleural es una extravasación de líquidos abundante, justamente de líquido pleural, por alguna anomalía que esté pasando. O sea, es un acúmulo de líquido. Pero aquí en el frenito roce pleural lo que pasa es que no hay este líquido. Normalmente hay poquito, pero hay. Entonces, ¿qué pasa si no hay? La pleura visceral con la parietal van a generar un roce, porque ustedes recordarán que la pleura visceral es la que recubre a mi pulmoncito y la parietal es la que no, está más, un poquito más afuera. Y dentro de ese espacio virtual se encuentra un poquito de derrame, bueno, de líquido pleural. Entonces, al momento de hacer ese roce es lo que se conoce como frenito, bronquio o perdón, frenito o roce pleural, ¿ya? ¿Qué más deberíamos recordar en este caso? Ah, no se olviden que esto es de una pleuritis de tipo seca o también llamadas, a ver, también llamadas serofibrinosas, ¿no? Serofibrinosas. Entonces, en el frenito roce pleural es más que nada lo que tú vas a escuchar al momento de generar el frote, tal cual, o el roce que vas a tener. Es importante que recuerden que esto se va a palpar mejor cuando el paciente inspire, o sea, que tome aire. A la inspiración se va a escuchar mejor, ¿ya? Eh, y normalmente lo que ustedes deben hacer, porque se escucha más, va a ser en regiones, por ejemplo, infraaxilares o inframamarias, ¿ya? Debajo de las axilas, por acá más o menos, o debajo de las mamas, ¿ya? No se olviden de eso. ¿Qué más? En cuanto a los frenitos bronquio o roncus palpable, que está dentro de su descripción del argente, hablan y dice que esto más que nada va a ser por secreciones espesas. Estas secreciones van a obstruir el árbol traqueobronquial, ¿no? Y específicamente lo van a ver con tos a tu paciente, ¿no? Entonces, con tal de que les digan que es un roncus palpable, ¿qué quiere decir eso? Que tú al momento de tocar a tu paciente empiezas a sentir ese sonido, bueno, que lo habrán escuchado en la auscultación, los roncus, que es tal cual, como si estuvieran roncando. Y, o sea, tú lo sientes con la mano, ¿ya? Frénito o bronquio. No se olviden de escribir adenopatías, porque normalmente las adenopatías, si por ejemplo están en regiones supraclaviculares o si están en el cuello, si están en la axila, nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. Si, por ejemplo, están supraclaviculares, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un ganglio, el ganglio de Virchow, que es muy frecuente en pacientes que tengan patologías gástricas, o bueno, más que patologías gástricas, neoplasias gástricas, cánceres gástricos? Y si, por ejemplo, son en el mismo, en la misma axila, es muy frecuente que quizás sea por un proceso específicamente quizá pulmonar o mamario, ¿no? Que en las mamás, en las mamás de las mujeres, también en los varones, ¿no? Por TB, por ejemplo. ¿Y qué más? Em, es muy importante que evalúen el sistema linfático, ¿no? ¿Qué quiere decir adenopatías?
quizás estoy hablando de algo que no saben, ¿no? Entonces es el aumento ¿de qué? De los ganglios linfáticos, ¿verdad? Recuerden que en todo nuestro cuerpo nosotros vamos a tener un sistema linfático y dentro de esto vamos a tener agrupaciones o grupos ganglionares, ¿no? ¿y qué son estos, Deyanira? Son lugares donde se van a ubicar en mayor medida el número ganglionar o el número de ganglios, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, en las axilas y en muchas partes más, supraclaviculares y todo ello. Entonces es muy importante que ustedes puedan evaluar al menos el cuello, supraclavicular y axilar para poder buscar adenopatías, que es como en la inflamación o normalmente los ganglios no lo tocas, pues, ¿no? Entonces si los tocas ya vendría a estar en relación a algunas adenopatías, ¿ya? Muy bien. Edema en esclavina, que normalmente eh, tú puedes tocar por un síndrome de mediastínico, eso sí es importante que quizás se puedan recordar, y también puedes tocar tumefacción mamaria para poder descartar ginecomastias, ¿no? Muy importante. Ya, entonces esto sería por parte de las partes blandas, porque redundancia, y de la caja torácica. Otra cosa que ustedes sí o sí deben hacer en palpación y que quizá les puedan preguntar es ver la elasticidad torácica. Esto va a depender mucho si es niño, si es mujer, si es varón, si es de una edad avanzada, si es un recién nacido. Pero lo principal es que ustedes recuerden que la elasticidad torácica vamos a medirlo a través de la simetría. ¿Por qué simetría, Yanira? Tú vas a tener que evaluar ambos pulmones. O sea, no es lógico o no va a ser lógico a partir de ahora para ustedes que solamente puedan evaluar una parte del pulmón o una base pulmonar o un solo pulmón a la vez. No, cuando ustedes evalúen la elasticidad torácica, sí o sí deben comparar. Comparas este lado del pulmón con el otro lado, con el pulmón derecho y izquierdo. ¿Ya? No puedes solamente evaluar el pulmón derecho y decir, ah, ya está normal en cuanto a la elasticidad torácica. No puedes. Debes evaluar los dos, porque justamente te estoy diciendo que entre cada género, cada grupo etario puede variar. Lo que no va a variar es en el mismo paciente, ¿no? Si este pulmón tiene mayor amplitud y el otro no, ahí ves una asimetría, es decir, que no están iguales. Y eso es lo que principalmente se describe, ¿no? Si por A o B ves una elasticidad torácica reducida, bueno, no es muy específico, pero te ayuda bastante. Puedes explorar específicamente enfisemas pulmonares, puedes encontrar o ayudarte a empezar a sospechar de derrames pulmonares, de enfisemas pulmonares, de tumores, porque la elasticidad torácica va a verse afectada. ¿Por qué? Por ejemplo, en un derrame bilateral o un derrame pleural bilateral, quiere decir que quizá ambos pulmones van a tener una limitación en el espacio, ¿no? Entonces van a estar llenos de agüita, por así decirlo. Al estar llenos de agüita, la distancia que ellos van a tener para que se puedan extender, por así decirlo, no va a ser igual, va a estar reducida. Por lo tanto, vas a tener una elasticidad torácica disminuida, ¿no? Igual en el enfisema y en tumores, ¿ya? Muy bien. Y a ver, una parte demasiado más importante que las otras. Esto no es tan importante, la elasticidad. Lo que sí sería bueno es esto, general de partes blandas. Y ahorita lo que les voy a hablar de expansión torácica. ¿Por qué, Deyanira? Igual que el otro, vas a evaluar de manera simétrica. O sea, ¿qué quiere decir? A ambos pulmones. No puedes evaluar uno y luego el otro, no. Es simétrico. O sea, tú tienes que comparar. O sea, a lo que voy es que puedes evaluar uno en un principio y luego vas al otro. Pero a lo que voy es que debes compararlo el resultado que tengas en el pulmón derecho de tu paciente con el resultado que tengas con el pulmón izquierdo de tu paciente. No podemos decir que solamente está normal revisando un hemitórax, ¿ya? Esto también quería decirles. ¿Ustedes cómo lo dicen? A ver, ¿cómo escriben? Por ejemplo, normalmente después de semiología
respiratorio, ustedes van a tener que hacer una descripción de la cavidad respiratoria o el aparato cardiorrespiratorio, creo que también lo llaman. Entonces, en el aparato respiratorio, lo que ustedes van a describir es murmullo vesicular, dependiendo, ¿no? Si están abolidos, pasa bien, no sé. Luego ustedes van a tener que describir murmullo vesicular pasa bien en, ¿cómo se dice? Ambos campos pulmonares o ambos hemitórax, porque les pueden preguntar, más que pregunta de examen sería pregunta de rotación. Se dice campos pulmonares o hemitórax. O sea, en su descripción del examen físico, a eso es lo que voy. Ustedes ponen ambos campos pulmonares o ambos hemitórax. Uno, por favor, aunque sea que me responda. Ambos campos. Ya. Ambos eh, hemitórax. ajá. Gracias por responder. Ambos campos pulmonares es una descripción eh, radiológica, ¿ya? Y tú no, en un examen físico no puedes utilizar descripciones radiológicas porque es un examen físico. Lo que sí vas a tener que describirlo con ambos hemitórax. ¿Por qué? Porque tú estás evaluando justamente la parte de afuera o estás tomando una radiografía con tus ojos y lo estás evaluando, no, ¿verdad? Entonces sí o sí vas a tener que decir ambos hemitórax y en muchos casos escribimos mal o hemos escrito mal por confundirnos en ese aspecto, ¿no? Y por eso yo no quiero que se confundan ustedes. Así que si por ahora les preguntan en su práctica o quizás hasta en su examen, ¿no? Puede ser. eh, es ambos, bueno, vas a describir lo que sea en ambos hemitórax. No se olviden, ¿por qué? Porque también en palpación estamos hablando de expansión torácica. Yo no te hablo de campos pulmonares, estoy hablando de hemitórax. Estoy diciendo, toca a tu paciente por afuerita y dime cómo sientes a tu paciente. A eso es lo que voy, ¿ya? No se olviden. Y gracias por responder. En cuanto a la expansión torácica, justamente lo que estaba viendo y paré, vas a tener aspectos normales y alterados. Y obviamente que tú vas a tener que aprenderte lo normal para diferenciar con lo patológico. Lo normal va a ser uno que comience al mismo tiempo. Es lo típico, lo normal, lo que sí debe pasar y que tenga una misma amplitud en regiones simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo examino, uy, me canso, perdón. Es decir, que si yo examino, por ejemplo, el vértice, que es la parte más superior de acá de tus pulmones, voy a borrar esto, voy a poner el punterito. Es decir, si tú examinas esta parte de acá, el vértice del pulmón, tiene que ser igual o tienes que escuchar lo mismo en el otro pulmón. Si por ahí acá escuchas, no sé, crépitos, subcrépitos, lo que sea que quieras escuchar o lo que puedas escuchar, eh, y si no escuchas en el otro lado, ya eso es algo anormal. Por eso es muy importante que recuerden que dentro de la expansión torácica, bueno, eso es por parte de escultación, ¿no? Pero dentro de la expansión torácica, cuando tú palpas, vas a tener que evaluar ambos vértices, ambos lóbulos, de manera, obviamente que uno, paréntesis, lóbulo derecho vas a tener tres, ¿no? Y en el otro lado vas a tener dos. A lo que yo voy es que al menos la vértice, la base pulmonar y, bueno, de parte anterior y posterior esté de manera simétrica en ambos lados, ¿no? Si por algo está simétrico, es ya algo malo. ¿Qué pasa o cuáles son las características de una expansión torácica alterada? Por ejemplo, si es bilateral, ¿qué podría yo pensar si hay una expansión torácica, pero tú denotas quizá que en ambos casos como que no se expande completamente, sino que, por ejemplo, solamente se expande poquito? O sea, tú le pones así, siempre vas a poner la mano así a tu paciente debajo en las bases pulmonares, ¿no? Debajo de la escápula un poquito más, ¿ya? Del reborde de la escápula. Entonces tú pones ahí, palpas, sientes a tu paciente y vas a ver si por ave la expansión torácica que realiza
no sé, es disminuido de un lado, o sea, es unilateral, por ejemplo, está alterado, puedes pensar acá en un derrame pleural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo está dañado un pulmón. Recuerden que el derrame pleural es el acúmulo ¿de qué? De líquido pleural o la extravasación de líquidos por una alteración en presiones en específico de las fuerzas de Frank Starling, ¿no? Entonces, existe extravasación de líquidos, líquido donde no debe haber, y por lo tanto tu pulmón se hace más pequeño por el espacio pequeño que tiene. ¿Ya? Entonces, si está alterado y si solo es unilateral, tú vas a pensar en derrame pleural. Unilateral, obviamente, ¿no? Porque también el derrame pleural puede ser difuso, puede ser en ambos hemitórax, y ahí es donde se habla de un alterado de manera bilateral. ¿Ya? ¿Qué más? Otras causas de bilateral sería una fibrosis pulmonar, enfisema, eso tienen que notarlo, fibrosis pulmonar, enfisema, ¿qué más? Y bueno, lo que les dije, ¿no? Un derrame pleural bilateral, masivo o bilateral. Ya, y unilateral, aquí nuestra estrella va a ser específicamente el derrame pleural, pero de un solo lado del pulmón, ¿no? Entonces, cualquiera de ambos, cualquiera de los lados. ¿Qué más? Neumotórax, que normalmente es lo que pasa, es solamente se afecta un pulmón, ¿verdad? No tenemos un neumotórax. Existe patologías que pueden alterar ambos pulmones, pero un neumotórax normalmente va a pasar solamente en uno, ¿no? ¿Qué más? Atelectasias, no se olviden las atelectasias que me puede dar una alteración de la expansión torácica unilateral. En cuanto a localizado, vamos a tener eh, específicamente patologías que ataquen a un sector, quizás a una parte del bronquio, a una parte del lóbulo, y ahí es donde vamos a hablar quizá de procesos infecciosos específicamente y cánceres. Aquí me refiero al TBC y al cáncer pulmonar, porque normalmente el cáncer pulmonar, a pesar, bueno, si ya está en estadios avanzados, podría estar bilateral, pero normalmente está en un solo lado, súper localizado, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Puede ser que esté mucho más afuera, que tú lo puedas hasta tocar, o puede que esté mucho más adentro, que solamente lo puedes ver a través de exámenes auxiliares, ¿no? Como radiografía, resonancia, lo que pidas. Muy bien, entonces, todo bien con esto, no se olviden de las patologías que está de cada uno, si es bilateral, si es unilateral, si es localizado, no se olviden que localizado normalmente es infecciones. ¿A quién les hace recordar eso? TBC. ¿Por qué? Porque puede con el tiempo hacer cavitaciones, ¿verdad? Cavitaciones, ¿qué quiere decir? Que excava, es como si excavara tu pulmón. La TB lo que hace es excavar tu pulmón. De lo que era así bonito, te hace un hueco, tal cual, porque lo excavó, porque se lo comió. Pero eso ya lo van a ver en neumo específicamente, ¿ya? Con tal de que ustedes entiendan que el localizado es porque hay algo en específico que está afectando quizá una parte de mi, de mi pulmón, todo está bien. Muy bien, y ahora vamos a pasar a vibraciones vocales. Cuando les hablan de vibraciones vocales, y esta es la forma de examinar de manera correcta a los pacientes. Tú vas a tener que examinar primero, acá, no se olviden, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Primero empiezas por las vértices. ¿Y cómo vas a examinar? Pones así, tal cual está en la imagen, de manera anterior y posterior, ¿no? Vas a ver, tienes que examinar acá también, aprovechar a tocar, porque todo lo que estamos haciendo es tocar los ganglios cervicales, acá los supraclaviculares y los axilares, ¿no? Que son como que los campos importantes que comprometen a respiratorio. Luego que sigue, vas a revisar o vas a pasar a revisar la parte posterior del paciente, ¿no? La espalda, este lado. Entonces, primero arriba, luego revisas abajo, en las bases pulmonares, luego la parte posterior, al final la parte anterior, eh, perdón, penúltimo anterior y al final lateral, ¿ya? Lateral es esta parte por la zona axilar más o menos, ¿ya?
Muy bien. Ya, y en cuanto a vibraciones vocales específicas, si por ahora existe un aumento de vibraciones vocales, un ratito. Vibraciones vocales, por ejemplo, si por A o B estos son simétricos o no, como les dije, en pulmón no se olviden, siempre deben comparar un lado con el otro del paciente, no comparas con algo más como en los soplos o que vamos a ver en cardio o algo más, sino que solamente vas a comparar de un lado a otro lado, de un lado a otro lado, nada más. ¿Qué más? En vibraciones vocales, normalmente lo que pasa es, recuerden que esto se va a originar por las cuerdas vocales, ¿no? Que transmiten y todo ello, y tú lo vas a encontrar. Lo que normalmente vas a hacer o vas a decirle a tu paciente es esto. Al paciente le vas a decir que diga 33 para que tú puedas analizar. No se escucha, obviamente, porque, bueno, eso es parte de ocultación, pero sí vas a poner tu mano, ¿ya? No sé si acá lo puse, no lo puse. Pero vas a poner tu mano, ¿ya? Entonces vas a poner tu mano y vas a analizar justamente estas partes de acá que les traje. Voy a borrar esto. Voy a poner punterito. Estas partes de acá vas a tener que analizar justamente esos puntos. Uno, 2, 3, 4 por la parte posterior y por la parte anterior de igual manera, ¿no? Continúa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, ¿no? La parte lateral. Recuerda, anterior, posterior, lateral. Entonces, recuerda que estos son más notorias, las vibraciones vocales, pueden que ahí les pueden preguntar, ¿no? Es mucho más notorio en los hombres, ¿verdad? Que en las mujeres. Eh, ¿Qué más? Si por A o B estas vibraciones vocales están aumentadas, es decir, que tú lo tocas y sientes con mayor fuerza, porque tienes que tocar y vas a sentir como vibra. Imagínense ahorita que estén tocando, o sea, tóquense ahorita su cuello por parte de su tráquea y van a sentir que empieza a vibrar, ¿verdad? Entonces, algo así van a sentir si por A o B está aumentado en la parte de las bases pulmonares o del vértice o en específico en miastínicas o laterales, donde quieran encontrarlo, ¿no? Entonces, si está aumentada, es muy probable que se relacione a condensaciones, ¿ya? ¿Ya? Condensación del tejido pulmonar. Esto va a generar un aumento de vibraciones. ¿Qué más? Eh, Otra cosa más que puede ser, neumonía específicamente, no se olviden de esto, condensaciones, que es lo característico que pongan neumonía. Si ustedes ven condensaciones, piensen en neumonía. Cuando ustedes encuentren una disminución de las vibraciones vocales, se van a tener que diferir o eh, a dividir en uno, en los mismos pulmones. Por ejemplo, ¿quién? Enfisema. Luego, ¿qué más? Entre la pared y el pulmón, que tú ahí puedes pensar en no sé, en un engrosamiento de pleura, en un derrame pleural. Si es en la misma pared, tú vas a pensar en enfisemas o una obesidad que tenga tu paciente, ¿no? Por A o B, mi paciente es obeso y no puedo sentir las vibraciones vocales, puede ser que sea porque justamente es obeso. No hay, recuerden que las vibraciones vocales se va a dar porque justamente existe un choque del sonido con el órgano que está generándolo, en este caso los pulmones, y con lo que tú vas a tratar de tocar, ¿no? Con la manito. Recuerden que abolición, cuando les pongan este término, es ausencia, o sea que no lo encuentras. Ausencia de abolición. O abolido, también le pueden poner, ¿no? Abolido. Vibraciones vocales ausentes o abolidas
es muy frecuente que se puede encontrar en derrames pleurales voluminosos. ¿Qué quiere decir esto? Masivos. ¿Por qué? Porque toda la base del pulmón, recuerden que el agua se va abajo y el aire se va arriba, ¿ya? Por eso el derrame pleural siempre va a estar abajo y el aire va a estar arriba, ¿no? De ahí la diferencia que pueden ustedes escuchar entre un neumotórax y un derrame. Ya, bueno, entonces, si tú encuentras una abolición, una ausencia de vibraciones vocales, vas a pensar uno en derrame pleural, anótenlo por favor, y también en un neumotórax, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente el líquido no va a permitir que se vean estas vibraciones, o sea, no va a permitir que el sonido se siga conduciendo. Entonces, si no se puede conducir hasta donde tú estás, hasta donde está la piel del paciente, porque tú lo estás palpando nada más, obviamente que no vas a poder sentirlo, ¿no? Entonces, uno de estos sería por derrame pleural o neumotórax por el aire de igual manera, ya no existe una conducción del sonido y no vas a sentir las vibraciones vocales. Importantísimo que recuerden la anatomía de los pulmones. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que si ustedes analizan el lóbulo superior derecho, por consecuencia deben analizar el lóbulo izquierdo, ¿no? ¿Qué más? Su parte específica, bueno, puede haber tirajes traqueales, es decir, que la tráquea se mueva, porque también lo puedes observar y lo puedes palpar, ¿ya? ¿Qué más? Recuerden que hay un espacio virtual un espacio que en realidad, o sea, un órgano, un espacio que se llama carina entre los dos pulmones. ¿Qué más? Recuerden que a esto de acá que estoy tratando de dibujar se llama base pulmonar y es donde normalmente se encuentran las afectaciones. Y ahí es donde quiero resaltar estos espacios. Uno, el espacio de Traube y el espacio de Leib. Leib más que nada para analizar gástrico y de Traube, que la vez pasada creo que dijeron por ahí, para analizar derrame pleural. ¿Ya? Muy bien. Y hablamos de esto. Y eso sería como que resumen de palpación para que ustedes lo tengan. ¿Tienen alguna duda? Os repito. Hay algunas cosas que no lo puse, pero los dije, así que sí sería importante que lo hayan podido anotar. Creo que con tal de que ustedes recuerden que dentro de palpación tú vas a tener que tocar y diferenciar un lado de mi pulmón con el otro, estamos bien. Y en hemitórax o en tórax específicamente, es eso, ¿no? En pulmones es diferenciarlo uno con el otro. Ah, ya, y esto es del Argente, le tomé foto. Exactitud diagnóstica de la palpación de tórax, o sea, te está hablando acá cuáles son los hallazgos palpatorios que normalmente encuentras, cuáles son específicos. Recuerden que la especificidad se va a dar específica, valga la redundancia, por una patología en específica. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo este tipo de signo, este tipo de clínica, va a ser muy característico de una patología en específica, ¿ya? Muy bien, y ahí, en este caso, la especificidad en un 100% va a ser expansión asimétrica del tórax. ¿Por qué? Porque haya neumonía en pacientes, pero que tengan tos aguda, ¿ya? Esto les puede venir como pregunta, ¿no? Como caso clínico. Les pueden poner paciente con tos hace, no sé, hace 2 días viene por emergencia con, no sé, con... mm, al examen físico se encuentra una expansión asimétrica del tórax. Usted sospecharía de y ustedes van a tener que pensar en una detección de, o bueno, en neumonía específicamente, ¿no? Otra cosa sería que les hablen de de derrame pleural, que normalmente vas a ver la asimetría si es unilateral, ¿ya? No se olviden de eso. Y es en pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios. Muy frecuente que les pongan en pregunta de examen paciente con una enfermedad renal o con problemas renales que presenta proteinuria,
que es aumento de proteínas en la orina. Este aumento de proteínas hace que el paciente se edematice, no solamente se edematiza en las piernas, que ustedes ya sabrán, o genera también otro tipo de edematización en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, una falla renal es muy frecuente que quizá pueda progresar a un derrame pleural si por AV no se trata o si se da un medicamento inadecuado, ¿ya? Entonces, por eso a veces ponen paciente con insuficiencia renal hospitalizado que empieza con síntomas respiratorios. Al examen físico se encuentra una expansión asimétrica del tórax al momento de hacer la palpación. Usted pensaría en derrame pleural. Así les van a poner las preguntas normalmente. Siempre les van a poner en casos clínicos. Ya, así que ahí para que lo tengan en cuenta. Disminución de las vibraciones vocales. ¿En qué casos? Derrame pleural. Si dan cuenta, derrame pleural lo vamos a ver siempre porque justamente en la palpación lo que más podríamos sentir es uno, las vibraciones y segundo, ver si la simetría o la amplexación o la expansión torácica está igual o no en ambos lados. Otra vez, por favor, no se olviden, comparen un pulmón con el otro. ¿Ya? Muy bien, percusión. Si tienen alguna duda, me avisan. Cuando hablamos de percusión específicamente, vamos a tocar uno que ustedes deben saber la técnica de percusión. ¿Cuál es la técnica de percusión? Ay, esta vendría a ser, esta imagen de acá vendría a ser la técnica de percusión. ¿Cómo se llama esta técnica? Se llama técnica de dígito digital de Werhardt. ¿Ya? O Werhardt, algo así, Werhardt. Werhardt, algo así. A ver, lo escribo mejor, porque creo que también les puse como pregunta. Es la técnica de dígito, dígito digital. ¿Por qué? Porque justamente estás tocando el dedo del medio con el dedo del medio de la otra mano. Y no se dice dedo del medio, se dice tercer dedo. Ya, este es el primer dedo, el pulgar. Este es el segundo dedo, este es el tercer dedo, este es el cuarto dedo y este es el quinto dedo. Siempre se empieza a contar desde el pulgar. Este vendría a ser el tercer dedo que en este caso cumple función de el dedo percutor. No se olviden, dedo percutor. Y el que está en la base o que toca a tu paciente va a ser el dedo flexímetro, en flexímetro. Ese es el que se va a adaptar a la anatomía de tu paciente, si por ejemplo lo toca por aquí, por allá, en el vértice, o sea, ese es el que se va a adaptar, ¿ya? Es el de apoyo. Recuerden que siempre se hace, tú tocas, o sea, tú no golpeas a tu paciente, tú golpeas tu dedo, ¿ya? Y de acuerdo a eso vas a percutir. Muy bien. Y dentro de la percusión vamos a tener que pensar o que esta percusión se da por sonidos que normalmente nosotros o empieza porque nosotros hacemos un golpe, ¿no? Entonces, si hacemos un golpe, va a empezar a sonar. Esos tipos de sonido que vas a encontrar normalmente van a ser cinco, ¿ya? En la percusión. Uno de ellos, la sonoridad. El segundo, la matidez. El tercero es el timpanismo. El cuarto, la submatidez. Y el quinto, la hipersonalidad. En cuanto a la sonoridad como tal, ya. Antes de pasar al sonido, recuerden que mm, estos se van a generar, es lo que quería decir hace rato. Estos se van a generar, ¿por qué? Por la constitución, uno va a depender de la constitución del paciente, ¿no? Si es obeso, si es delgado y todo ello, vas a poder o no escuchar. ¿Qué más? Si por ave en el pulmón tengas contenido aéreo o no, o tengas líquido también, ¿no? Entonces, habíamos visto que hace rato que el agua no es como un conductor de sonido en estos casos. Entonces, no, a veces lo vamos a encontrar dependiendo de qué cosa estemos buscando diferente. Y tensión,
que serían como que las partes que tú evalúas, ¿no? Ya, y estos son los 5 sonidos que justamente quería explicarles. Uno de ellos es sonoridad, que se obtiene específicamente percutiendo sobre el pulmón, ¿no? ¿Qué quiere decir airado? Quiere decir a la inspiración, ¿ya? O sea, tú pides a tu paciente que tome aire y se quede así, con aire, un tiempo, sin respirar, ¿ya? La evaluación correcta de la sonoridad debería hacerse con el pulmón airado, con aire, a la inspiración, mejor dicho. Normalmente lo que vas a encontrar es un sonido de intensidad fuerte, con un tono bajito, normalmente se va a prolongar y se encuentra en la zona infraclavicular, debajo de las dos clavículas, ¿no? Después de ahí vas a encontrar la sonoridad. Muy bien, y ahora hablando de matidez, esto específicamente va a pasar cuando el paciente está privado de aire. Normalmente quizás se puede confundir al momento que tú evalúes si el paciente ha expirado o ha botado todo el aire que ha tenido. Botó, y no sé, se queda sin respirar cuando ha botado todo. Quizá eso te puede confundir, pero si por A o B encuentras matidez y te estoy diciendo que la matidez es por la privación de aire, vas a tener que pensar uno en neumonía y segundo en atelectasias. ¿Ya? No se olviden eso. La matidez, recuerden que es como igual que cuando examinan un hígado o un órgano condensado o un órgano que no sea hueco, ¿ya? No se olviden de eso. Matidez es para órganos eh, que estén completos. ¿Como quién? Hígado. O sea, que no haya un hueco, tal cual. Sin embargo, en timpanismo sí vas a encontrar, lo vas a encontrar en órganos huecos. Quiere decir órganos huecos, Yanira. El tubo gastrointestinal, que es un órgano hueco y que normalmente es lo que encuentras tú, el timpanismo. Y es el principal, ¿no? Bueno, y ahora retomando a la matidez, recuerden, incapacidad para vibrar. Normalmente la escasa intensidad se va a denotar y tiene un tono alto y una duración breve. Cuando les hablen de matidez, porque normalmente les van a poner casos clínicos y le van a decir, a la percusión se encuentra matidez en base pulmonar izquierda o en base pulmonar derecha o en el vértice o en relación a la línea medio clavicular o como quieran, o sea, en un lugar en específico. Van a pensar en neumonía, telectasia, ¿ya? Si les hablan de matidez, neumonía, telectasia. ¿Qué más? Timpanismo. Normalmente esto lo que se hace es para, como justo les dije, órganos huecos, estómago, intestinos, que son órganos huecos. Ahí es donde encontramos. Y el timpanismo se escucha porque solamente hay aire, percutes aire. Una semejanza podría ser uno, ustedes percutan una mesa hueca, o sea, una mesa una mesa tal cual, percuten, no sé si escuchan, y es como que hueco, ¿no? Está hueco porque en realidad está hueco, ¿no? Pero si percutan, por ejemplo, no sé, un, la pared o algo más condensado o no hueco, vas a encontrar matidez, ¿ya? No se olviden. Órganos específicos donde encuentro matidez, hígado, eh, vaso, pulmones, pero órganos específicos donde encuentro timpanismo. Específicamente tubo gastrointestinal, que es lo principal, ¿no? Recuerden que tiene una intensidad superior, su duración es máxima. Vamos a encontrarlo en el espacio de Traube, específicamente en este espacio, en este triángulo. Esto es para que recuerden quizá el límite superior, si por haber no les pusieron.
Y ahí es específicamente donde encontramos al estómago, pues, ¿no? Entonces, por eso justamente encuentras timpanismo en el espacio de Traude, porque está el estómago, es un órgano hueco. Y algunos más podrían ser, uno, la submatidez en la percusión. Este más que nada va a presentar mayor sonoridad y todo va a estar más grave. El ejemplo característico es la submatidez hepática. No se olviden, submatidez hepática. ¿Qué quiere decir submatidez hepática, Yanira? Es entre la unión de el hígado con el diafragma y el pulmón. ¿Qué más? Hipersonoridad. Está uno más fuerte, es mucho más fuerte, es más grave, tiene mayor duración y lo podemos sospechar en pacientes que tengan enfisema, crisis de asma y neumotórax. No se olviden, hipersonoridad, ¿ya? En submatidez, en cuanto a patologías pulmonares, bueno, específicamente si escuchan como una submatidez, en esto vendría a estar en relación a quizá si has percutido la zona de la unión de el hígado con el diafragma, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya, igual, no se olviden, vista anterior lateral y vista posterior, ¿no? Estas son como que las líneas de referencia que se toma y la ubicación en específica que quizá debes encontrar o la secuencia de la percusión, perdón, va a ser uno, región anterior, dos, vértices pulmonares, tres, región dorsal y regiones laterales, cuatro, ¿no? No sé si acá le puse, pero ajá, aquí está. En esta imagen ustedes van a ver algunos hallazgos percutorios normales en la topografía torácica, ¿no? Si encuentras matidez en esta zona, es porque justamente está el corazón. Y el corazón no es que sea un órgano hueco en realidad, ¿no? Tiene ahí contenido para uno cuando se llena, cuando hace sístole y bueno, cuando hace diástole, pero es un órgano, no es un órgano hueco como tal como el tubo digestivo que está lleno de aire, ¿no? A eso voy. ¿Qué más? Vas a encontrar timpanismo en el espacio de Traube, que es lo normal. Y tú puedes tener referencia acá en la sexta costilla, ¿no? En el espacio eh, en el espacio intercostillas. Matidez hepática, no se olviden que es lo normal que puedes encontrar. ¿Y qué más? Ah, en los vértices, en los campos de Crowley, que puedes encontrar de manera normal, ¿no? Es sonoridad pulmonar, puedes encontrarlo en esta zona, paraesternal o en la columna paro columnar. Décima costilla, vas a encontrar matidez en ambas bases pulmonares, ese sería lo normal. Todo esto de acá que están viendo es lo normal. Ya les pueden preguntar los hallazgos percutorios del enfisema pulmonar. No se olviden, hay hipersonoridad, hay descenso de las bases, descenso de la matidez, disminución de la excursión respiratoria, ausencia de matidez cardíaca, corazón cubierto específicamente. Y dentro de la exactitud diagnóstica de la perfusión de tórax vas a encontrar uno, hallazgo percutorio, que si tiene matidez vas a tener que descartar neumonía con pacientes que tengan fiebre o tos. En cuanto a la hipersonoridad, vas a tener que descartar la detección de obstrucción crónica, flujo aéreo, ¿no? ¿Quién? EPOC. Si encuentras hipersonoridad, EPOC, ¿ya? Descarte EPOC. Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya. Ya. Acá, para aumentar, puedes encontrar submatidez. Voy a poner con color. Puedes encontrar matidez y submatidez en problemas o en patologías que están en relación a la condensación, como cuáles.
grandes tumores, eh, neumonía, atelectasia, no se olviden de esos. Y también puedes encontrar matidez o submatidez en derrames pleurales. ¿Ya? No se olviden. Específicamente en la región lateral del tórax lo podrías encontrar. En este espacio de Traube, que es muy frecuente encontrar derrame pleural y matidez y submatidez. Lo que estábamos viendo, ¿no? Normalmente en el espacio de Traube lo que vas a encontrar es timpanismo. Pero ¿qué pasa si tú palpas o bueno, percutes, mejor dicho, percutes y encuentras matidez o submatidez? Es algo anormal, ¿verdad? Al ser anormal, tú vas a pensar en este caso, en un derrame pleural. Muy bien, ¿qué más? Cuando hablamos quizá de hipersonoridad, acá, hipersonoridad, no se olviden enfisema, crisis de asma, y neumotórax. También puedes pensar en bulas o también cavernas superficiales, ¿no? Acá neumotórax, no se olviden. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, en hipersonoridad, creo que ya. ¿Y qué más? No se olviden de esto porque me parece muy preguntable. Los de enfisema o hallazgos percutorios, si por ahora les viene. Y ya, o sea, no hay nada más específico que decir en estos dos puntos que es palpación y percusión, porque ustedes ya han visto la inspección y la auscultación cuando hablan específicamente de los murmullos vesiculares. Recuerden que es el resultado de la suma de ruidos elementales producido por el aire que está inspirado o aspirado, al ser aspirado, perdón. Esto normalmente es bajo, es suave. No se olviden el murmullo vesicular, lo normal cuando ustedes traten de escucharse a sí mismos o a sus familiares para que vean lo normal y cuando vayan al hospital palpen o escuchen lo patológico o lo malo. Y así no se les va, no van a poder confundir un nervio vesicular normal o abolido o lo que sea. ¿Ya? O también en la ocultación lo que hacen es ver la respiración laringotraqueal eh, o bronquítica o bronquica, perdón, o glótica creo que también le llaman. Muy bien, recuerden el tiempo de murmullo vesicular que les puede, bueno, podrían preguntarle ahí, ¿no? Esto es predominantemente inspiratorio. Al hacer la inspiración, tú vas a encontrarlo. En cambio, la respiración laringotraqueal o brónquica es expiratoria. Les pueden preguntar, siento que es muy preguntable, ¿ya? Eh, y cuando les hablen de murmullo vesicular, justamente eso, tienen que, voy a ahorrar. Muy importante es esto. No sé si ya lo habrán visto, pero igual lo vamos a ver. Ay, ya. Cuando les hablen de murmullo vesicular, ustedes tienen que dividirlo, uno, si está aumentado o si está disminuido o también lo llaman abolido, ¿no? Pero recuerden que abolido hace referencia a que no hay, a de ausencia, o sea, no escuchas nada, ni murmullo vesicular ni nada, ¿ya? Eh, Cuando está aumentado, normalmente tú vas a pensar en hiperventilación. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando vas a hacer ejercicio, respiras rápido, ¿verdad? Esa respiración rápida genera ¿qué? Acidosis metabólica. Entonces, ahí vas a tener la famosa respiración de Kussmaul. Ya no se olviden de eso que es muy, muy preguntable, siempre viene.
No se olviden, respiración de Kussmaul en un aumento de murmullos vesiculares. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, puede aumentarse el murmullo vesicular en atelectasias y en derrame pleurales. Siempre se derrame pleural, ¿no? ¿Y cómo lo diferencio? Específicamente en derrame pleural lo vas a encontrar uno timpánico y murmullo vesicular aumentado, ¿no? Y obviamente que te van a poner un caso de que el paciente tiene una extravasación de líquidos, ¿no? Ya, no se olviden. Bueno, ya, y la disminución de o abolición de los murmullos vesiculares se va a estar causada específicamente por una alteración en la producción y una alteración en la transmisión. ¿Qué me quieres decir con eso? Lo que yo quiero decir en producción es que la entrada de aire en los alvéolos está disminuida o no se da, ¿ya? O sea, no entra aire en los alvéolos, tal cual. Pero si, por ejemplo, hablamos de un tipo de transmisión, son ejemplos, por ejemplo, de, para la redundancia, obesidad. ¿Por qué? Porque el panículo adiposo no me va a dejar transmitir el burbullo vesicular. Bueno, póngase en la posición, no sé, que tú estás tratando de hablar con alguien y hay una pared gigante con que no haga pasar el ruido, ¿no? Entonces, eso sería como el acúmulo adiposo que no deja pasar las vibraciones, el murmullo vesicular, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Dos causas, eh, producción y de transmisión. Muy bien. Eh, bueno, es específico, ¿no? Sí, ¿qué más les pueden preguntar? Mm, no se olviden de los ruidos agregados, sibilantes, roncos, estertores o crépitos, como lo quieran llamar. Pero estertores está mejor dicho. ¿Qué más? El frote pleural, no se olviden. Lo que pueden escuchar en causas que ocasionan que las pleuras se inflamen. Es muy característico de pleuritis agudas, el frote pleural. No se olviden de eso. Mm, y ahí, específicamente lo demás ya han hablado, creo que, coño, mira. Ya. Entonces eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. No tiene mucha relación ahorita, bueno, o sea, sí es de neumo, pero, o sea, yo quería saber si la atelectasia podría ser un síndrome de condensación. O sea, porque en los PPTs en algunos dicen que sí, o sea, es como que de condensación específica que el bronquiolo obstruido y bueno, los bronquios también. Y bueno, supuestamente la atelectasia no obstructiva y bronquios, ¿no? O sea, estoy medio confundida en ese sentido, no, no sé si me vas como orientar por ahí. Ujú. No te preocupes, eso lo íbamos a ver mañana, justamente los síndromes de Ok. condensación y todo ello. Pero recuerda que la telectasia es un colapso. Imagínense que su alvéolo, eh, este es su alvéolo, ¿no? Está bonito, gordito, genera eh, una respiración alveolar adecuada, es decir, pasa oxígeno a la sangre, se va el dióxido de carbono, todo está bien. Pero ¿qué pasa si por A o B este alvéolo se, se colapsó? ¿Qué quiere decir esto? Colapsar. De lo que estaba gordito y bonito se vuelve así, chiquito. O sea, miren la diferencia entre este alvéolo, bueno, no tanto, pero al menos, o sea, lo que voy, no tanto es la diferencia, pero lo que voy es que está disminuido de tamaño, ¿ya? Se colapsa, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque pierden el aire, ¿no? Entonces, al perder el aire, lo que hacen es colapsarse. Lo que yo he hecho para mañana es hacer como un esquema completo de quiénes estarían parte del síndrome de condensación. Si por A o B la telectasia, no, o sea, yo considero como que la telectasia aparte de condensación, o sea, los síndromes o los problemas de condensación, yo pondría neumonía, abscesos pulmonares, cosas que me generen tal cual la condensación.
pero la atelectasia podría generar, ¿no?, un tipo de condensación. Sin embargo, lo vamos a ver. ¿Y por qué se confunde bastante? Porque justamente al momento de percutir, al momento de palpar, más que nada percutir, vas a encontrar matidez y matidez en condensación y en atelectasia. Lo que sí se va a diferenciar bastante es en la palpación. Cuando tú palpas, normalmente las vibraciones vocales, a ver, cuando tú palpas, normalmente las vibraciones vocales en las atelectasias vas a encontrarlo disminuidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente hemos visto que no hay aire, está colapsado, o sea, ya no hay aire acá. El alvéolo que tenía aire no hay, o sea, no tiene. Pero ¿qué pasa? En un síndrome de condensación como neumonía y todos los demás, este va a generar un aumento específico de las vibraciones vocales, ¿ya? Eh, pero igual lo vamos a ver mañana más a detalle. Creo que contarle que, o sea, se puede confundir dónde va, pero no puedes confundirte la definición de si está colapsado, en muchos casos, lo que dije, ¿no? Si a la percusión lo vas a tener que, vas a encontrar igual, está mate y mate, pero en lo que lo va a diferenciar específicamente va a ser quizá al momento que tú palpes. Vas a encontrar que uno disminuido y el otro aumentado, porque uno está sin aire y el otro sí, con aire. Continúa. No pasa entre el alvéolo porque quizá hay moco o hay una infección bacteriana, no pasa, pero sí hay aire, ¿ya? En cambio, en la atelectasia es como si se hubiera chupado todo el aire, no hay. Pero igual lo vamos a ver mañana más detallado. También les voy a hacer un esquema parecido ahorita a lo que hice, para que ya vayan bien a su examen. Gracias. Ya, no te preocupes, voy a pasarlo, voy a pasar el post por favor, van a tener que responderlo. Post eh, le responden y lo vamos a tener que resolver para que ya no se confundan, ya nos vayamos bien. Ah, para. Mm, mm. Mm.
Dime, perdón. Dionira, tengo una pregunta, por favor. Sí, dime. Eh, en las vibraciones vocales en la neumonía, explican que las vibraciones vocales van a estar aumentadas debido a una facilitación en la consolidación, pero no entiendo muy bien qué significa esto. Facilitación y la condensación. Sí, sí. ¿Consolidación o condensación? No, consolidación, una consolidación facilitada. Y eso provocaría que sean aumentadas las vibraciones vocales. Como les dije, las vibraciones vocales siempre van a estar aumentadas de neumonía. Quizás lo principal que deberían recordar. En cuanto a que la descripción específica que te dice como que condensación, justamente es, a ver, voy a compartir mm, mi pantalla. Vamos a tener que recordar fisiopato, un poquito. Acá mejor. A ver, vamos a tener que recordar al alveolo como tal. ¿La neumonía qué es, chicos? Es un proceso respiratorio que se genera por quién o por o cómo. Eh, ¿Saben? A ver, para ya que no se confunda más, el síndrome de condensación, vamos a llamar síndrome de condensación a todo tipo de patologías que me generen eh, transformación del parénquima y esta transformación del parénquima específicamente va a ser densa y compacta, ¿ya? Eh, el alveolo va a estar ocupado por alguien, ¿ya? Ese rojito que estoy tratando de, de pintar es como que la neumonía, la atelectasia, los tumores, eh, ocupan espacio, ocupan lugares, y a eso es lo que en la mayoría de los casos se denomina síndrome de condensación. ¿Por qué? Porque está condensado el alveolo y ocupado el lugar del alveolo, ¿ya? Entonces, si está ocupado el lugar del alveolo, lo que normalmente pasa es que, uno, las vibraciones vocales, por consecuencia, van a tener que aumentarse, ¿no? Recuerden que las vibraciones vocales se generan, uno va a pasar, bueno, desde que se genera hasta la tráquea, va a llegar y va a hacer como bueno, el sonido va a conducirse, ¿no? Al sonido conducirse y que el paciente diga 33, 33, 33, vas a tener que escuchar eso justamente en las bases pulmonares o donde tú quieras examinarlo. ¿Qué pasa si en algún lado está aumentado? Siempre van a tener que pensar en el síndrome de condensación o síndromes de condensación. Y no se olviden que dentro de los síndromes de condensación está la neumonía a la cabeza, tumores que podría también generar un síndrome de condensación y específicamente la neumonía es un proceso, es una inflamación del parénquima pulmonar. Esto que hace es que el exudado alveolar, tal cual, se inflame, se llene de microorganismos, porque recuerden que la neumonía, ¿por qué bacteria está dado? ¿O por quiénes se puede dar? ¿Por qué microorganismo? Recuerden, neumonía típica y neumonía atípica. Según lo que sea típica o atípica, hay un tipo de microorganismo. Pero ya, bueno, eso no viene al caso, eso lo van a ver en neumo. Lo importante es que ustedes entiendan que en el alveolo se pone una placa. O sea, hay un tipo de proceso eh, compacto, algo que genera que no se dé a una respiración alveolar normal, que no haya este paso. Y al no haber este paso, lo que normalmente va a hacer es, uno, aumentar las vibraciones vocales. Mm, y también acá
el síndrome de condensación, creo que lo consideran la atelectasia justamente porque, como les dije, al estar colapsado, el tamaño que antes tenía el alveolo va a ser disminuido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la conducción o las vibraciones vocales van a llegar con más. Y tú, al momento de decir paciente que pueda hablar, no es que se dé una respiración normal, ¿no? El aire sale y entra por el alveolo o los vasos, sino que van a conducirse de manera rápida y alta. O sea, tú vas a encontrar vibraciones vocales en cualquier síndrome de condensación. Y es lo principal, ¿no? O sea, cómo lo quieren explicar fisiopatológicamente, es justamente eso, ¿no? Está compactado algo y se hizo una transformación del parénquima, esto se vuelve más denso, esto se vuelve más compacto y va a privarlo completamente de contenido gaseoso, ¿ya? Es lo principal, creo. Pero, mm, o sea, no sé si les he ayudado más o les he confundido. Bueno, no se olviden, cuando hablamos de vibraciones vocales, justo ya para terminar, lo que va a estar aumentado siempre va a ser los síndromes de condensación, la cabeza, neumonía, ¿ya? Neumonía, acá puedes haber tumores, acá puede ser la telectasia, puede estar incluido, justo lo que me preguntaron hace rato. Y es diferente hablar un síndrome intersticial, ¿no? Que eso ya es otra cosa, que justo lo vamos a ver mañana. Igual lo vamos a ver mañana con mayor medida. Es importante que recuerden que el aumento de vibraciones vocales se da por la compactación que existe en el alveolo, porque algo está obstruyendo todo el alveolo que normalmente debería estar haciendo pasar el oxígeno de una manera adecuada, ¿no? Para que tú puedas respirar. Muy bien, ya que no me dice nada, voy a compartir las preguntas para ya que puedan dormir, yo también. Igual lo vamos a ver mañana otra vez, no se preocupe, porque eh, puede ser un poco confuso. Con tal que se acuerden que el síndrome de condensación a la cabeza es neumonía, puede ser considerada atelectasias, que existe diferencia en el examen físico entre atelectasia y el síndrome de condensación específico de neumonía, o sea, vamos a estar bien, ¿no? Es una técnica de percusión, bueno, ya. La primera pregunta. ¿Son signos de dificultad respiratoria? Recuerden, utilización de la musculatura inguinal, nada que ver, ¿no? Entonces ya por eso lo sacaba. Recuerden, aleteo nasal, paradoja costal. ¿Se acuerdan los otros dos más que había? De dificultad respiratoria. El orden para la palpación, recuerden, arriba, abajo, eh, adelante, atrás y lateral. Es una técnica de percusión del tórax. Recuerden la dígito digital de Weber, Weird, Weird. Al realizar la palpación, se encuentra elasticidad limitada en la base pulmonar izquierda. Usted pensaría en un derrame pleural unilateral. Recuerden, si es difuso, estaría en ambos lados. Nunca, no se olviden que deben comparar sí o sí un lado del pulmón con el otro. También la hipersonoridad a la percusión me hace pensar en la siguiente patología, enfisema y crisis de asma. ¿Ya? No se olviden de eso. Chicos, muchas gracias. A Muchas ti. gracias. Gracias.